Buenas noches a todos ustedes. Le damos las gracias por estar presentes en esta sesión clínica de parte del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. Nuestro presidente, el doctor Jorge Guerrero, y un servidor, el doctor Eulogelio Cobo Rojas, de parte del área de enseñanza, le damos la bienvenida. Y le agradecemos a la doctora Estefanía Murrieta Peralta su participación en esta sesión clínica que nos hablará sobre radiología intervencionista en drenajes biliares. La doctora Estefanía Murrieta es médico cirujano egresada de la Universidad Panamericana, especialista en imagen diagnóstica y terapéutica del American British Cochrane Medical Center y certificada por el Consejo de Radiología e Imagen. Curso de alta especialidad en radiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cancerología, certificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, y maestría en intervención oncológica por parte de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora adjunta de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Doctora, muchas gracias por su participación y su tiempo. Y bueno, quedan los micrófonos abiertos. Le pido por favor que al final, si existen preguntas, se contestan, nos haga el comentario pertinente. Muchas gracias a todos y le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aulo, y gracias al colegio por invitarme a dar esta plática. Bueno, el día de hoy hablaremos de drenajes urinarios desde la perspectiva del radiólogo intervencionista. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática y principalmente hablaremos de los tipos de drenajes urinarios que existen como intervencionistas, que normalmente son la nefrostomía y el catéter doble J anterógrado. También vamos a evaluar potenciales fallas en la técnica y revisión de algunos casos clínicos interesantes. Los drenajes de vía urinaria tienen indicaciones muy claras y es una alternativa segura complementaria al tratamiento urológico. Cuando está bien indicado y la imagen es adecuada y tenemos todo el material en sala para realizarlo, el éxito está asegurado en hasta el 95% de los casos. Las principales razones por las cuales realizamos un drenaje de vía urinaria es una pionefrosis, la preservación de la función renal en una uropatía obstructiva que principalmente trata de las neoplasias, y también en el dolor de cabeza del intervencionista, que es la derivación urinaria en una fístula o fuga. Y digo dolor de cabeza porque en la mayoría de estos casos se trata de una vía urinaria no dilatada. Antes que cualquier cosa, hay que hacer una valoración preprocedimiento. Ya les mencionaba que hay que evaluar muy bien el estudio de imagen. No quedarnos solamente con lo que nos dijeron o que se le hicieron algún rastreo de ultrasonido. Es mejor tener bien estudiado al paciente, tener una imagen seccional. Yo recomendaría siempre tener al menos una tomografía de abdomen simple previa para poder hacer una completa evaluación de la vía urinaria y tener un plan A, un plan B, incluso un plan C. También contar con todo el material que necesitemos en la sala y no estar corriendo al momento del procedimiento, que necesito un balón, que necesito una guía específica. Mejor tener todo en sala y tener algo ya predispuesto en mente. El consentimiento informado, muy importante, tenerlo firmado con el paciente y también con la familia. Esto muy relevante, sobre todo en la vía urinaria, porque muchas veces los familiares son quienes cuidan esos catéteres posteriormente. Entonces es muy importante poder disipar estas dudas previamente. Y también algunos laboratorios que en vía urinaria específicamente nos interesa mucho conocer la coagulación, el INR que esté en menos de 1.5 y que las plaquetas estén en al menos 50,000. También será muy importante la comunicación del caso con el urólogo, porque muchas veces vamos a necesitar de él y viceversa. Entonces, es muy importante que platiquemos con él de cuál es nuestro plan, qué fue lo que se hizo durante el procedimiento y cuál es nuestro pronóstico. Bueno, vamos a empezar con los tipos de drenaje urinarios, iniciando con la nefrostomía. Ustedes saben que utilizamos un set de punción habitual en el que pasamos de una aguja pequeña con una guía pequeña a una guía de mayor calibre para poder intercambiarlo con un catéter. El catéter que viene en el set normalmente es de 25 centímetros, pero esto se debe de ajustar de acuerdo a la anatomía del paciente. También habitualmente en el set viene una bolsa colectora y recomiendo siempre utilizar esta para que esté a derivación la vía urinaria. En alguna ocasión me llegó a pasar que vi una nefrostomía a derivación con un Blake y esto está contraindicado porque vamos a tener siempre impresión negativa a la vía urinaria y esto puede condicionar hematuria, infecciones y otras complicaciones que podemos evitar solamente poniendo la bolsa colectora.
También habrá que tener mucho cuidado con la cobertura y el manejo de la piel. Existen muchos tipos de sujeción para la piel y estos catéteres. Este, por ejemplo, que se utiliza para sonda Foley, pero que también lo podemos emplear nosotros en las nefrostomías, es un paso muy sencillo y habitualmente se moja mucho y no es tan útil. También vienen algunos de Merit, como este que es el Revolution, que tiene una como cinta, una sutura que rodea por completo al catéter, al igual que la mariposa. Estos dos sujetan tan bien al catéter que a veces el paciente con el movimiento llega a rasgar un poco el parénquima renal y también pueden llegar a tener algún episodio de hematuria. Normalmente lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos una nefrostomía que sabemos que vamos a quitar próximamente, solo ponemos un punto de sutura a la piel y lo cubrimos con gasa. Cuando sabemos que esa nefrostomía va a estar por más tiempo, lo que sugerimos es colocar dos sitios de sutura, uno cercano al orificio en donde entra el catéter y uno más alejado que dirija como la situación en la que va a estar el catéter el resto del tiempo. Y bueno, como tal, hablando de la técnica, habrá que seleccionar el sitio funcional, ya sea por ultrasonido o por fluoroscopía. Por ultrasonido es lo más habitual. Normalmente si está dilatado o no está dilatada la vía urinaria, nos vamos a guiar con el ultrasonido, tratando de llevar la aguja por el espacio de Brodel, que es el espacio avascular del riñón. La otra situación, en el caso de nefrostomías de vía urinaria no dilatada, la alternativa, si es que no podemos llegar a ver ninguno de los cálices, ni mayores, ni menores, ni siquiera la pelvis, podemos administrar contraste intravenoso y esperar a que este sea eliminado en el riñón para que podamos dirigir la aguja a un cáliz por vía fluoroscópica. Podemos avanzar una aguja chiva, 22 gauge, o la punta diamante que viene en el set, que es de 21 gauge, y después hacer el muestreo. Sugiero siempre antes de administrar contraste, si ya está dando algo de retorno urinario, tomar en este momento la muestra. Y no es necesaria una gran cantidad de muestra. Con 5 mililitros es suficiente para poderlo mandar a un examen general de orina y un urocultivo. Una vez que tenemos el muestreo, esa recolección de orina, podemos administrar contraste y asegurar que estamos en una situación indicada para poder posteriormente avanzar la guía COPE. Esta guía COPE que va a ser de 0,18. Posteriormente vamos a dilatar el tracto con un sistema triaxial NEF que nos va a llevar el sistema a un 6 French. Habrá que recordar que este sistema triaxial tiene en lo más profundo una porción metálica y en lo más superficial una porción plástica que tiene una marca radiopaca. Esto es importante recordar porque la marca radiopaca va a tener todavía un sobresaliente pequeño, pero sobresaliente metálico. Entonces, cuando nosotros estamos avanzando el NEF sobre la guía COPE, será importante que de la marca radiopaca recordemos que tenemos una punta que puede lacerar al urotelio. Entonces, siempre les recomiendo que avancen un poco la marca radiopaca como hasta este sitio, como una transición entre cálices y la pelvis, y a partir de aquí solamente se avance la porción plástica, que es la que lleva la marca radiopaca. Una vez en este paso, se administra nuevamente el medio de contraste, y luego se avanza a una guía 0,35, ya sea hidrofílica o teflonada, lo que sea de su preferencia. Cuando son nefrostomías de novo, yo suelo utilizar una guía hidrofílica, aunque venga independiente al set. Esto pues obviamente dependerá de los recursos y del paciente, ¿no? Y finalmente vamos a colocar el catéter en la pelvis renal. La selección de este catéter pues va a ser también algo especial. Tenemos diferentes tipos de catéteres en el mercado. Existen los de marca Cook, los de marca Merit, los de Boston, hay muchos tipos. Estos, por ejemplo, que les pongo en la primera parte de la diapositiva, son los Cook. Tenemos de dos tipos, el multipropósito como tal y el Dawson Müller. La diferencia entre estos dos es que la cola de cochino es más grandota en el multipropósito, mientras que en el Dawson Müller es un poco más pequeña. Este es el catéter a elegir cuando estamos utilizando una nefrostomía en un drenaje, en una vía urinaria que no está dilatada, para no lacerar más al urotelio. Sin embargo, este catéter no tiene marca radiopaca, que ese es un inconveniente, y también tiene 5 agujeros frente a los 6 agujeros que tiene el multipropósito de Cook. En cambio, el Merit tiene varios agujeros, entre 8 y 9 agujeros. Ambos, esta tiene como una alternativa también mini, que es el Resolve Mini. Sería como el símil del Dawson Müller, pero es más difícil de conseguir. Pero ambos tienen 8 a 9 agujeros. Esto, en lo personal, es de mi elección porque tiene más agujeros y evita que se puedan tapar
es más fácil el recambio, en fin, para nefrostomía este es un catéter que prefiero utilizar. Ahora, el recambio es importante de agendar en el momento en el que estamos haciendo la nefrostomía. Este recambio se sugiere hacer cada 3 meses para nosotros, o sea, hablando de catéteres de nefrostomía. Esto evita la formación de calcificaciones y puede haber tantas calcificaciones que incluso sea difícil el retiro, el recambio o que incluso se tenga que llegar a una tracción o cirugía para poder retirar el catéter. En este caso, desafortunadamente, sucedió que tenía calcificaciones en todo el trayecto y no pudimos avanzar. Pudimos avanzar muy poquito contraste, pero no pudimos avanzar una guía. Quisimos flanquear por ahí en alguna fenestra para poder avanzar la guía y poder mantener el tracto. Sin embargo, tuvimos que hacer una tracción forzada del catéter. Vean como aquí al menos parece que no se laceró el parénquima renal y que no hubo fuga del medio de contraste, pero el resultado fue esto, ¿no? Tener calcificaciones en todo el trayecto, prácticamente todas las ventanitas del catéter están llenas de calcificaciones. Y otra de las complicaciones que puede llegar a suceder es que esos litos migren con el recambio de la nefrostomía. Este fue un paciente al que se le realizó recambio de nefrostomía bilateral sin complicaciones, pero regresó a las 48 horas con dolor importante en el flanco izquierdo. Vemos en la tomografía que el riñón derecho está sin alteraciones y con el catéter en situación, mientras que el catéter izquierdo también está en situación adecuada. Sin embargo, encontramos un lito obstructivo en el uréter proximal izquierdo y cambios inflamatorios adyacentes. Entonces, esto fue finalmente una litiasis posterior a un recambio de nefrostomía. Otras complicaciones que pueden suceder son la infección y la hematuria. Para evitar la infección, pues debemos de tener una buena técnica de asepsia y antisepsia durante la realización de nuestro procedimiento. Y por otro lado, la valoración preoperatoria importante del anestesiólogo y en muchos casos incluso utilizar el antibiótico profiláctico o antibiótico posterior al aislamiento de las bacterias que se realice en el muestreo que realizamos en el procedimiento. Y otra de las complicaciones es la hematuria, que en realidad en algunos artículos lo mencionan como una situación adversa esperada, ya que es una hematuria que se va a autodelimitar. Habrá que evaluar la gravedad de esa hematuria. Si estamos hablando de que es una orina con algo de tinte hemático, sabemos que eso se va a autodelimitar en las siguientes horas, en los siguientes días. Sin embargo, si el tinte es francamente hemático, como este que vemos aquí en este ejemplo, habrá que evaluar la gravedad del paciente. Si la hemoglobina ha descendido al menos 1 o 2 gramos, incluso habrá que transfundirlo, cerrar el catéter e incluso valorar si hay datos de hipotensión o choque. Otra situación que puede llegar a suceder es la salida incidental del catéter, que esto desafortunadamente con una mala educación del paciente puede llegar a suceder. Si el trayecto, más bien si ese catéter ha estado ahí durante 2 a 4 semanas, el trayecto suele ya estar epitelizado. Entonces podemos recuperarlo fácilmente colocando un catéter o un yelco en el sitio donde estaba la nefrostomía, administramos medio de contraste y por este tracto avanzamos una guía hidrofílica hasta alcanzar la pelvis renal y podemos colocar el catéter sin problema. Alternativas para poder evitar estas salidas incidentales, existe el catéter nefroureteral, que une un catéter de nefrostomía habitual junto con un JJ. Esto está en una sola pieza y esto evita que el catéter sea como demasiado móvil, que esté más fijo y que, pues sí, se evite la salida incidental de tal catéter. Por otro lado, existe esta otra alternativa que es el catéter CIRCU. Este es difícil técnicamente porque hay que hacer una doble punción de la vía urinaria, pero para pacientes en quienes sabemos que vamos a tener la nefrostomía por largo tiempo, será una buena alternativa, ya que es un circuito cerrado que evita la tracción del catéter. Ahora, hablando de otro tipo de catéteres, dejando un poco de lado la nefrostomía, sería el catéter JJ anterógrado, que ese es una alternativa para los JJ que suelen colocar los urólogos. Entonces, normalmente vamos a entrar a colocar un catéter JJ cuando ya un urólogo ha intentado colocar él de forma retrógrada. Normalmente para el material vamos a utilizar el mismo set de punción, pero además vamos a utilizar un introductor vascular. Este puede ser entre 6 y 7 French, dependiendo del catéter doble J que vamos a avanzar. Yo les recomiendo que dependiendo del catéter JJ, por ejemplo, yo suelo usar el 6 French, le suban un número al introductor vascular para que el catéter pueda resbalar sin problema. Entonces, si yo uso un 6 French, suelo utilizar un introductor vascular 7 French.
El catéter doble J habitual es de 26 a 28 centímetros, pero se pueden pedir de mayor longitud dependiendo si el paciente es más alto o otra cuestión anatómica. Cuando colocamos el catéter doble J anterogrado, solemos poner una nefrostomía de protección. Esto es de utilidad para evitar la hematuria y que los coágulos puedan generar una obstrucción del catéter que acabamos de colocar. Entonces, es útil tener esta nefrostomía de protección entre unas 24 a 48 horas. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo es que se coloca. También importante, pues ver cómo va a quedar esa cobertura y el manejo de la piel en el sitio de la nefrostomía, aunque nada más se vaya a quedar un par de días. También habrá que asegurar los recambios de estos catéteres doble J. Contrario a los catéteres de nefrostomía, se sugiere que el JJ se recambie cada 4 a 6 meses. Esto dependerá, pues, básicamente del urólogo. Hablando de la técnica, es prácticamente lo mismo que platicamos para la nefrostomía, pero al momento de hacer el recambio del NEF, vamos a cambiar en lugar del catéter por un introductor vascular. Como ya les decía, yo suelo utilizar un 7 French y avanzo una guía hidrofílica. En este caso, como voy a avanzar un JJ, suelo utilizar una guía más larga, no una hidrofílica 150, sino una más largota. Esto me permite bajar con seguridad a la vejiga y poder tener mucha guía dentro y evitar la pérdida de como de asegurar la vía urinaria. También podemos bajar un catéter vascular 5 French dependiendo de qué tan obstruido esté en la porción distal. Cuando tenemos una uropatía obstructiva suele ser en el tercio distal, como ya mencionábamos, suele ser por un tumor. Entonces lo importante será descender un catéter vascular y tratar de flanquear ese sitio de obstrucción. Una vez que pasemos la guía, habrá que avanzar el catéter vascular y verificar que efectivamente estamos en vejiga con medio de contraste, ya que aquí podemos hacer una falsa vía que nos haga descender un JJ desafortunadamente fuera de la vía urinaria. Entonces siempre hay que evitar esto corroborando con contraste. Una vez que tenemos el JJ en el sitio, podemos retirar un poco la guía, retirar el introductor y cambiar en la pelvis o en el uréter proximal el catéter de nefrostomía. Una alternativa en la uropatía obstructiva, ya sea benigna o maligna, es la colocación de los catéteres JJ en tándem, que eso quiere decir que ponemos más de un catéter doble J para poder ferulizar bien la vía urinaria y que esa obstrucción no recaiga. La tasa de éxito es muy alta en este tipo de casos cuando están bien seleccionados. Una alternativa a esto también es la plastía con balón en el sitio de la estrechez. Y sobre todo se recomienda que después de haber hecho esa plastía, se coloquen los dos catéteres JJ para que se mantenga esa distensión. Es aún mejor utilizar un stent metálico. Sin embargo, esto tiene muchos problemas de fracturas, de movilización del stent y también de sensación de cuerpo extraño para el paciente. Por lo cual, aunque es muy bueno para mantener la permeabilidad, como largo plazo es peor para el paciente. Hay complicaciones en cuanto a la colocación del catéter JJ anterógrado, principalmente la hematuria, que ya platicamos que lo ideal es colocar una nefrostomía de protección, y la infección, de la cual también ya hablamos, que es básicamente ver si necesita una cobertura antibiótica y cuidar muy bien nuestra técnica de asepsia y antisepsia. Sin embargo, lo más temido con el catéter JJ es la migración, y esa migración puede ser inmediata o tardía. Si es inmediata, todavía podemos recuperarlo. En este caso, tuvimos una migración de la porción proximal del JJ, se arrastró un poco, quizá con la movilización de la guía y con el retiro del introductor vascular. Entonces, lo que hicimos fue utilizar el mismo trayecto y con una pinza traccionar la porción proximal para colocarlo en posición. Otra alternativa es usar un asa, un snare, que suele ser más útil la que es como en flor, para poder recuperarlo adecuadamente y poderlo traccionar. Siempre importante tener una guía que esté proyectada hacia el resto de la vía urinaria, si pueden llevarlo hasta la vejiga mejor, para que tengamos asegurada la vía urinaria con todas estas maniobras, para que no vayamos a perder el trayecto. En algunas ocasiones, si no podemos solamente traccionar el catéter JJ al sitio en donde queremos, quizá incluso tengamos que retirarlo por completo y volver a colocar uno. Entonces, por eso será importante tener la guía en sitio. Si la migración del JJ es tardío, habrá que abordar nuevamente al riñón, ya sea desde un sitio de nefrostomía, desde un trayecto de nefrostomía,
o que el urólogo intente hacerlo de forma endourológica. Otros tipos de drenajes urinarios son principalmente el catéter nefroureteral, que el nombre que lo dan en inglés también es stent. Sin embargo, no se está refiriendo al stent metálico que nosotros tenemos en mente, sino a un catéter que está ferulizando un sitio específico. En este caso nos referimos al catéter nefroureteral, que integra la función de una nefrostomía con un JJ. Entonces, en un solo catéter tenemos una porción proximal que llega al riñón y una porción distal que llega a la vejiga. Estos catéteres obviamente pues son un poco más largos, de 45 y 60 centímetros, y de acuerdo al proveedor, lo ideal es utilizarlo en pacientes que tienen conducto ileal o neovejiga. Sin embargo, el beneficio real está muy cuestionado. Nosotros llegamos a utilizar uno de estos catéteres nefroureterales, pero que se desprendían. Y esto fue en el caso de la colocación de un JJ anterogrado, en el cual colocábamos una nefrostomía de protección. Entonces, lo que hicimos después de un par de días de tener el JJ en sitio y de ver que la hematuria había mejorado, fue desprender esta porción para que pudiéramos retirar por completo el catéter en la porción que es de nefrostomía. Ahora, fallas en la técnica, fallas en las que nosotros tenemos el 100% de la responsabilidad y que lo tenemos que resolver en el momento del procedimiento. Lo más temido es una falsa vía. Comentábamos ahorita que podemos hacer una falsa vía hacia la región pélvica, suponiendo que estamos en vejiga y que en realidad no estamos en el sitio adecuado. Pero también puede llegar a suceder en el riñón. Esto requiere de un reconocimiento rápido para evitar que se complique el paciente, que tenga hematuria o peor aún, que haya un hematoma perirenal o un hematoma que discurra por todo el retroperitoneo. Cuando tenemos resistencia al paso de las guías o los dilatadores, esto nos debe de alertar en que no estamos en el sitio adecuado. Esto siempre debe de resbalar muy bonito, la guía tiene que pasar muy bien y los dilatadores también. Hay que guiarnos siempre con fluoroscopía, aunque nos radiemos un poco más. Y también lo importante será verificar con contraste todos los pasos. Es decir, cuando hacemos la punción, una vez que ya tomamos la muestra para el examen general de orina, administramos medio de contraste y verificamos que estamos en el sitio correcto. Luego cambiamos guía COPE, NEF, y antes de colocar la guía nueva, la 035, otra vez corroboramos con medio de contraste que seguimos en vía urinaria, que no nos hemos movido. Avanzamos la guía 035 y después cambiamos ya sea en una técnica por el catéter de nefrostomía o en la otra técnica para el JJ por el introductor vascular. Nuevamente verificamos con contraste que seguimos en vía urinaria y así nos vamos a evitar muchos problemas como estos, el de la disección del tejido suburotelial. También cuando tenemos estasis del contraste y que vemos que no se está eliminando por el uretero, eso nos debe de alertar y hacer pensar que se trata de una disección. Otra de las situaciones que pueden suceder es la ruptura fortuita del material. Y esto suele suceder con la guía COPE, ya que la guía COPE tiene una porción floppy distal y una porción metálica proximal. La guía COPE puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Es muy útil para poder hacer este recambio de un sistema de micropunción a un sistema de mayor calibre, pero si hacemos como mucho forcejeo con la guía, se puede doblar y evitar que podamos hacer intercambio de material. Por otro lado, la porción floppy puede desprenderse de la porción metálica si igual estamos forcejeando demasiado. Eso fue justo lo que sucedió en este caso. La porción floppy se perdió, se quedó en el parénquima y la porción metálica la pudimos recuperar por completo. Afortunadamente, porque eso es finalmente lo que puede seguir lacerando al riñón. En este caso, pudimos recuperar el mismo sitio en donde estaba, por la punción en donde estaba esta porción de la guía, y pudimos recuperarlo con un snare. Entonces lo traccionamos y lo quitamos por completo. Sin embargo, si estamos con el sitio de punción dirigido hacia la vía urinaria y la guía ya queda muy alejada, habrá que valorar si es técnicamente importante y eficiente ir por ese pedazo de guía o es mejor dejarlo ahí en el riñón para evitar estar puncionando más al riñón y generar hematomas, hematuria u otras complicaciones. Ahora vamos a hablar de algunos casos clínicos. Este fue un caso, un paciente que tenía un linfoma, entonces tenía muchas adenopatías retroperitoneales que condicionaban hidronefrosis bilateral. En este caso, lo importante, número uno, fue establecer la etiología, ya que sabemos que es un linfoma que le va a ir bien en el tratamiento, por lo general, y que probablemente podremos recuperar la función renal.
Entonces, hacemos la punción dirigida para una nefrostomía, ponemos nefrostomías de ambos lados y en el control con contraste vemos que la vía urinaria está completamente amputada. En este caso, en este momento, solamente vamos a dejar nefrostomías a largo plazo en lo que el paciente recibe tratamiento. Sin embargo, es de muy buen pronóstico para poder recuperar la función en un futuro. Otras causas de hidronefrosis puede ser secundaria a litiasis renoureteral. En esto, la alternativa, tal como en el caso que les enseñé de la litiasis posterior a un recambio de nefrostomía, es colocar un introductor vascular de mayor calibre, 9 o 10 French, y utilizar este tipo de máquinas de litotripsia, que estas suelen usarse de forma endurológica, pero que nosotros podemos como idear para nuestra vía de nefrostomía. Podemos utilizarlo en diferentes categorías como litotripsia, ablación y coagulación, pero litotripsia será lo más relevante para poder destruir los litos en la vía urinaria y poderlos irlos retirando con lavados, ya sea hacia la porción distal o irlos sacando con pinza o con una canastilla. La hidronefrosis secundaria a neoplasias de hueco pélvico, como mencionábamos antes, serán importantes de flanquear en el sitio de obstrucción. Una cosa es dejar solamente el catéter doble J y haber logrado pasar a la vejiga, y otra es tratar de pensar a futuro en recuperar la función y en que esa estenosis no se vuelva a generar. En esta paciente que tuvo un antecedente de cáncer cervicouterino, vemos cómo la vía urinaria está amputada en la región distal, pero logramos flanquear el sitio de obstrucción con catéter vascular y guía hidrofílica. Avanzamos a la vejiga, verificamos con contraste que estamos en el sitio, avanzamos más parte de guía a la vejiga y posteriormente un balón. Ese balón puede ser no complaciente o semicomplaciente y puede quedar entre los 6 y 8 milímetros para asegurarnos que no va a haber una ruptura urinaria. Una vez que hicimos esto, podemos dejar la alternativa de JJ en tándem o un solo JJ de calibre grande como es el 6 French. En la pionefrosis, usualmente esto es secundario a una neuropatía obstructiva de larga evolución. Lo principal que debemos de tener en cuenta como intervencionistas es evitar la alta presión de la vía urinaria. Esto es como en la vía biliar cuando tienen una colangitis. Evitar administrar contraste de más o demasiados volúmenes. Entonces yo lo que les sugiero es administrar contraste, quizá no diluido, más concentrado, pero en pequeñas cantidades. Esa va a ser la clave para evitar la translocación bacteriana. Y lo fundamental en este caso es que cuando hacemos la punción sea única, muy certera para poder obtener el material purulento, el material que se va a mandar a estudiar. Esto obviamente antes de administrar el medio de contraste que puede generar falsos negativos en el laboratorio. Este fue otro caso de un paciente que tenía un conducto ileal en el cual los urólogos ya habían intentado entrar para colocar un catéter y poder evitar unas zonas de estrechez que tenía en la porción proximal y en la porción distal, casi en anastomosis con el conducto ileal. Por tal motivo, nosotros hicimos un abordaje como de nefrostomía, avanzamos una guía y ellos por la vía endourológica pudieron traccionar la misma guía y a través de la misma colocar un open end hacia arriba. En el control de la tomografía vemos cómo el open end está en una correcta posición. A este paciente le colocamos igual una nefrostomía protectora por 24 horas y pues no hubo ninguna complicación posterior. En este paciente que tenía una neovejiga, es decir, vejiga como nueva en el mismo sitio anatómico, vean cómo la llegada de los uréteres están hacia el lado izquierdo del paciente y tuvo una estenosis muy importante en el tercio distal de los ureteros, casi en la anastomosis también de los ureteros con la neovejiga. Pudimos avanzar muy bien guías hasta la vejiga y también dejamos catéteres doble J en ambos ureteros. También hicimos una plastía para poder evitar que esta estenosis se volviera a hacer y los JJ que ferulizaran el sitio en donde hicimos la plastía. Otra situación es la fístula urinaria. En este paciente que tenía igual cáncer cervicuterino, vemos la gran masa tumoral en el hueco pélvico y cómo tiene una fístula franca que comunica vejiga con el propio tumor. Aquí tenemos un nivel hidroaéreo por esa fístula. También vemos edema perirectal y una colección pararectal izquierda. Esto probablemente también asociado a esta fístula. Se colocaron las nefrostomías de forma bilateral y posterior al seguimiento, al tratamiento del paciente, vemos cómo hay una disminución de la carga tumoral
también disminución de las colecciones y del edema perirectal. Entonces hubo una solución gracias a la correcta derivación de la vía urinaria. Y la fuga urinaria, que suele ser en relación a una lesión ureteral, siempre posquirúrgica, también es muy difícil de demostrar cuando está asociado a un urinoma. Entonces, en este caso, era una paciente que tenía el antecedente de una histerectomía y una lesión ureteral a nivel distal. Vemos cómo hay una eliminación tardía en el riñón del lado derecho. Ven cómo el riñón izquierdo ya está eliminando por completo y aquí apenas se empieza a llenar la pelvis. También vemos una colección hipodensa en el hueco pélvico, que es independiente a esto, que es la vejiga, que está parcialmente distendida y desplazada en sentido caudal. Vemos ambos ureteros y posterior a mucho tiempo, aquí dejamos pasar unos 20, 25 minutos de la eliminación del medio de contraste, incluso pusimos a la paciente boca abajo para poder demostrar en dónde estaba la fuga del medio de contraste hacia el urinoma. En esta paciente lo que colocamos fue una nefrostomía con catéter nefroureteral. Entonces conectamos y pusimos la porción proximal hacia el riñón y la porción distal drenando al urinoma. Así, de este modo, cuando nosotros dejamos la bolsa colectora a derivación, está drenando ambos sitios al mismo tiempo. Y otra situación puede ser como este caso, la recuperación de un cuerpo extraño, que puede ser de cualquier tipo, pueden ser, como ya mencionábamos, pedacitos de guía, pedacitos de JJ. En este caso fue un JJ completo que se migró hacia la pelvis renal. Los urólogos intentaron aquí poderlo alcanzar y bajar, sin embargo, no lo lograron, por lo que nos pidieron a nosotros ayuda, hicimos el tracto para la nefrostomía, recuperamos el catéter por completo con un snare, aquí se ve cómo va traccionándose, y aquí lo más importante va a ser tener el catéter JJ por completo y no haber dejado ningún pedacito en el interior. Finalmente, muchos de estos casos y mucho de lo que platicamos el día de hoy está en este artículo que publicamos hace un par de años. Lo interesante de este artículo fueron los comentarios que recibimos de urólogos, ya que fue publicado en una revista de urología y ellos nos comentaban, ¿no? Que había muchas cosas que ellos no sabían. Por ejemplo, lo de la plastía con balón, que nosotros lo podemos hacer de forma muy segura, al igual que todas las alternativas como el catéter nefroureteral del que ya hablamos. A modo de conclusión, sabemos que los drenajes urinarios tienen indicaciones específicas. Los catéteres urinarios requieren recambios, ya sea de nefrostomía cada 3 meses o de urología, un JJ, que sea cada 4 a 6 meses, dependiendo de lo que el urólogo nos mencione. La creatividad del radiólogo intervencionista es parte esencial del éxito, al igual que tener bien estudiado al paciente y todo el material en sala. Y siempre se recomienda la valoración por un equipo multidisciplinario. En este caso en particular va a ser entre el radiólogo intervencionista y el urólogo en cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Estefanía. No sé si existe alguna pregunta, comentario, por favor, ya sea en el chat o si lo quieren hacer en forma directa. Doctora, yo sí tengo una pregunta. ¿La pinza de tracción o es la pinza de Caimán? ¿Qué French utiliza? Sí, sí, hay dos diferentes, doctor. Hay uno que es de 7 French y hay uno que es de 10 French. Yo recomiendo el de menor calibre, el 7 French. Y es esa pinza, la de Caimán, sí. ¿Qué longitud tiene esa pinza, doctora? Me parece que es de unos 65 centímetros. No es la de endoscopía, es una pinza más cortita. Es cortita, sí, es como la que se utiliza también en vía biliar para poder traccionar litos. Es una que ya está diseñada para nosotros. Gracias. Doctora, ¿y cómo cuando pone el doble J, JJ dijo, cómo se rompe ese catéter? ¿Cómo lo puede fragmentar y despegar? Por el retiro, por el del cuerpo extraño que mostré antes. No, digo puso un doble J que después lo separó del JJ y solamente dejó el J. Ah, sí, me voy a regresar a esa imagen. Es un catéter especial. Este catéter tiene una morfología especial en el que la porción esta que va a la piel se puede desprender. Entonces, ve que decíamos que podíamos dejar un JJ con una nefrostomía de protección. Ahí Sí. el riesgo está en que cuando lo colocamos, movamos
un poquito la porción proximal del JJ. Y cuando lo vayamos a quitar, o sea, la nefrostomía de protección, que retiremos la nefrostomía y nos traigamos la porción proximal del JJ. Son como las cuestiones que hay que cuidar y siempre hay que hacerlo con guía. Para eso existe esta alternativa, que es un catéter en el cual se desprende la porción proximal para que la nefrostomía, simplemente así, prácticamente sin fluoroscopía, sin guías y sin nada, podríamos nada más hacer el clic, quitarlo y ya sabemos que el JJ está en sitio. Pero ¿cómo hace el clic? ¿Es nada más se jala y ya? Sí, tiene aquí en la porción proximal un mecanismo Ah, que ok. se gira, se tracciona y ya, hace como un clic y se libera. ¿De qué empresa es, doctora? Este lo traía a Boston. Desafortunadamente, creo que no tuvo mucho éxito en México y lo descontinuaron. Sí, porque yo he preguntado y Boston ya no lo está trayendo. Sí, este lo tenía Boston. De hecho, ellos nos dieron dos muestras en el instituto y estos son los casos que les muestro aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Pablo, buenas noches. Hola, doctor, gusto saludarlo. Pues yo sí tengo una pregunta, si me lo permites. Claro que sí, doctor, con gusto. Doctora, ¿cómo maneja usted el sangrado agudo tras procedimiento? Todos sabemos que durante el procedimiento podemos pasar rasgando alguna pequeña arteria ahí que nos cause algún sangrado que nos preocupe en el momento inmediato del procedimiento. ¿Cómo lo maneja usted? Mire, aquí hay dos cuestiones. Lo principal es saber cómo está el paciente. Si el paciente está estable, los signos vitales están bien, no amerita transfusión sanguínea, lo dejamos así en vigilancia. Si, por ejemplo, lo que está causando el sangrado no es propiamente la punción, sino la hematuria, lo que realizo en el momento es cerrar el catéter de nefrostomía o el catéter de nefrostomía que está protegiendo al JJ. Eso es lo inicial. Después, si el paciente comienza a tener un deterioro importante, los signos vitales también se deterioran y comienza a necesitar transfusión sanguínea, etcétera, a fuerza hacerle una tomografía, una angiotomografía de abdomen y verificar que no hay ningún jet, que no hay un pseudoaneurisma o algo que podamos manejar de forma endovascular. Pero sí, me fío mucho de cómo está el paciente clínicamente. ¿Y nunca ha usted utilizado la técnica de vacío, realizando un vacío transcatéter con una jeringa de 20, por ejemplo, o con un frasco de vacío que pueda causar colapso del sistema pielocalicial, que pueda hacer como, digamos, que el vacío contraiga o contrae? ¿Nunca ha utilizado esa técnica para contraer todo el contenido y que de esta manera se haga hemostasia? Sí, le entiendo. Mire, yo nunca lo he hecho así. Y de hecho, como mencionaba antes, yo prefiero no dejarlo a presión negativa. Incluso les mencionaba que alguna vez me tocó ver una nefrostomía que estaba con un Blake, porque eso puede generar tracción del catéter, más hematuria y datos de infección. Entonces, aunque en el momento lo pudiera resolver, yo preferiría no hacerlo. La verdad es que no tengo experiencia en eso. No lo hago. Ok, muchas gracias, doctora, la felicito. Muy Gracias. bonita plática. Buenas noches. Gracias, Saulo. Gracias a ti. Saludos a Guatemala. Doctora Estefanía, yo les voy a hacer un comentario. Yo normalmente utilizo el ácido tranexámico para los pacientes. Normalmente le pongo 500 antes de iniciar el procedimiento y esto me disminuye mucho la hemorragia. Y lo vi en un artículo donde operaban amígdalas y le ponían gasitas con tamsilato. Y yo lo que he hecho es le inyecto una ámpula de tamsilato cuando existe una franca hematuria dentro del sistema pielocaliciar y lo dejo cerrado unos 10 minutitos. Al abrir siempre, no, casi siempre no he tenido problemas, nada más una vez que existió un problema de un paciente y lo seguimos. Lo más importante es tener buen contacto con los urólogos y esa vez no hubo una adecuada comunicación y al urólogo se le hizo muy fácil ir a una nefrectomía.
así. Pero sí, el ácido tranexámico también se puede utilizar en casos de urgencia, para controlar, y en verdad actúan muy bien para controlar la hemorragia. ¿Alguien Muchas más? gracias, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Pues muchas gracias, doctora. La verdad, muy bonitos sus casos. Y el artículo sí ya lo descargamos la vez pasada, está de fácil acceso. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Y pues que sigan los éxitos, doctora. Muchas gracias a todos. Y la próxima sesión va a ser la sesión de residentes y la última sesión del año, que va a ser una plática cultural por parte del doctor Guillermo Elizondo. Que muchísimas gracias, doctora, y buenas noches tengan todos ustedes. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.